Amasúa, amaquella, amayuya. Significa no seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Son mandamientos cuya creación le atribuimos a los incas. Pero, ¿y si te dijera que los incas jamás las crearon? ¿Cómo te quedas? Bueno, de repente ya sospechabas que los incas no habían instituido estas leyes. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde provienen estas supuestas leyes incaicas? ¿Quién o quiénes han sido los creadores y difusores? ¿Y cómo así han llegado a rebasar fronteras? Porque hasta en Ecuador y Bolivia es conocida la difusión de estas frases, las cuales son más recientes de lo que pensamos. ¿Pero de cuándo, no? Esa es la pregunta. En este video lo sabremos. No te vayas que empezamos. Mis videos llegan a ustedes gracias a Yango, la aplicación para pedir viajes de taxi con el mejor precio del mercado y con seguridad para ti y los tuyos. Yango llegó a Lima con descuentos exclusivos. Usa mi código UGOX y accede a un 30% de descuento en la tarifa base y un 30% adicional en tus 3 primeros viajes. Descarga el aplicativo móvil, ingresa al menú, luego pincha en descuentos, escribe UGOX y listo. Ya eres parte de esta gran comunidad. Estoy seguro que has escuchado de un pariente, amigo o profesor recitar el famoso Amasúa, amaquella y amayuya. No seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Esto forma parte de la tradición oral andina. Es un hecho. También es cierto que existe la presunción o la creencia de que la locución o la frase es transmitida desde la época del incanato. Incluso se enseña esto en colegios y escuelas de Perú, Ecuador y Bolivia. Se dice que estas reglas regían el código moral de los incas en el Tahuantinsuyo. Es más, la ONU las legitimó. En 2015 estos principios fueron aprobados por la ONU para regir una gestión pública más eficiente en el mundo. Pero no fue Perú quien presentó la propuesta, sino Bolivia. Y esto bajo el gobierno del entonces presidente Evo Morales. Lo cierto es que este código de 3 leyes o código trino es un mito, una falsedad. No existe registro alguno en crónicas de que los incas se hayan regido únicamente por 3 leyes. Las leyes incaicas eran mucho más complejas como para reducirlas a una simple trilogía. Entonces, ¿de dónde proviene esta trilogía que nos han enseñado en el colegio y que por alguna razón no aparece en textos académicos más serios? Bueno, el lingüista Rodolfo Sarrón Palomino se encargó de desmitificar todo esto en su artículo titulado Sobre el carácter espurio de la trilogía moral incaica. Allí, él cita una versión del presunto código inca, versión que data de 1829 y que aparece en un libro del militar Guillermo Miller, hombre británico que contribuyó a la independencia. Miller menciona el código tal y como lo conocemos ahora, Amasúa, amaquella, amayuya. Es el registro escrito más antiguo que se tiene. Otros autores como los arqueólogos Toribio Mejía y Manuel Calvo sostienen en sus estudios que las 3 reglas incas no serían 3, sino 5. Esas 2 reglas faltantes serían no matar y no ser fornicario. Con esto se tiene lo que según ellos se llamaría el quinteto del Código Moral Inca, una versión extendida de los conocidos 3 mandamientos presuntamente incaicos. Hasta hace poco, nadie había cuestionado la autenticidad de los mandamientos morales atribuidos a los incas. Sin embargo, aquellos historiadores que se basan en fuentes documentales en lugar de la mera tradición oral han preferido poner en duda la veracidad de dichos mandamientos. Según las crónicas, no se mencionan estas reglas, por lo que se asume que son apócrifas, ¿no? Entonces, ¿quién o quiénes han sido los creadores y difusores de las reglas atribuidas a los incas? Para el historiador Carlos Araníbar, estas reglas tendrían una teoría conocida. Según él, el escritor italiano Cesare Cantù sería nada menos que el mentor de las 3 prohibiciones andinas. Asimismo, se indica al cusqueño Gabino Pacheco Segarra como la persona que trasladó al quechua los preceptos, o sea, encima ni siquiera estaban en quechua originalmente. ¿Quién es Cesare Cantù? Es un historiador italiano que tuvo acogida en América Latina en el siglo XIX. ¿Y quién es Gabino Pacheco Segarra? Es el que tradujo el drama quechua Ollantay al francés. Cantú, en un capítulo de su libro de Historia Universal, habla de la moral de los incas, mencionando que éstas se reducían a 3 prohibiciones: no robar, no estar ocioso y no mentir. Por su lado, Pacheco Segarra
Decía que para los incas estos mandamientos no eran un deber sino un dogma. La hipótesis de que Cantú y Pacheco sean los creadores y difusores del código es solo eso, una hipótesis propuesta por Araníbar. Puede que sí sean los difusores, pero de que sean los creadores se tienen dudas, ya que existen más hipótesis del origen de este código. Hay una que indica que el verdadero inventor de estas reglas sería el explorador inglés Clements Markham. En su libro de viajes al Perú se refirió a las virtudes sociales de los cusqueños y mencionó no solo 3, sino 5 reglas, o sea, el quinteto que hace un rato dijimos. Y todo lo atribuye a los incas. El quinteto en quechua es Ama Yullanquichu, no seas mentiroso. ¿Por qué no es solamente Ama Yuya? Porque Ama Yuya significa no mentir, es un infinitivo, no mentir. En cambio, Ama Yullanquichu significa no estés mintiendo o no seas mentiroso. Es mucho más específico, es un imperativo. Es por eso que este autor, Markham, le añade quichu al final, quichu. El primero es Ama Yullanquichu, no seas mentiroso. El segundo, Ama Quellanquichu, no seas ocioso. Ama Suanquichu, no seas ladrón. Y aquí añade 2, que los ha añadido antes Manuel Calvo y que los repite Markham. Dice Ama Huachuchucanqui, no cometas adulterio. Y el último es Ama Huaño Chinquichu, no matarás. El quichu es una añadidura, un invento de Markham, pues él creyó que el infinitivo estaba mal, que decir simplemente no mentir estaba incompleto, así que le añadió el quichu. Así que malcopió el quinteto a Manuel Calvo. Otra hipótesis que parece ser la más coherente es la que tiene que ver con Guillermo Miller, y ya la hemos mencionado hace un rato. En sus memorias, que aparecieron en traducción castellana en 1829, Miller habla de los 3 preceptos que formaban la base del sistema jurídico y moral de los incas, Amasúa, Amaqueya, Amayuya. Según él, con estos 3 principios estaba fundado el código y las leyes civiles incas. Y según el estudio realizado por Cerrón Palomino, probablemente tanto Markham como Cantú se basaron en Miller para hacer sus propias versiones del tema. También es importante recalcar que Miller no sería el inventor de las reglas. Él solo se habría limitado a registrar algo que circulaba en boca de los patriotas. Pero ¿de dónde lo sacaron los patriotas? Aquí Cerrón Palomino sugiere que lo más probable es que estos preceptos ya habían sido forjados en el llamado Movimiento Nacional Inca. ¿Y qué es eso? Bueno, el arqueólogo estadounidense John Rowe, conocido por su extensa investigación sobre el Perú, señala la existencia de un movimiento intelectual nacionalista dentro de la comunidad indígena, movimiento basado en la tradición inca. A este le llamó Movimiento Nacional Inca y se formó alrededor de 1780 junto con la rebelión de Túpac Amaru. Entonces, aquí ya tenemos el origen de todo, estimados amigos. El código trino atribuido a los incas surge a finales del siglo XVIII, años 1700, y no durante el incanato como siempre se creyó. En un trabajo, un profesor de quechua sanmarquino habla sobre el habitual maltrato y modificación artificiosa que sufren los términos quechuas en manos de los estudiosos del pasado andino. Al respecto, el lingüista Cerrón Palomino dice que para poder enunciar correctamente estas supuestas leyes incas se debe hacer usos del empleo verbalizado de los complementos predicativos. Y concluye que al no poder adaptarse a los procedimientos gramaticales queda demostrado un origen gramaticalmente pobre. Por lo tanto, estas reglas pudieron haber sido acuñadas por alguien que no dominaba el quechua. Según el autor Víctor Mucárquer, en un estudio sobre los delitos y penas en el derecho incaico, manifiesta que los incas sí tenían leyes y también castigos para quienes los incumplían. Era un sistema de leyes tan amplio que no podía reducirse a 3 simples normas de conducta. Solo para comentarles, los castigos en el Tahuantinsuyo iban desde privación de cargos y oficios hasta la pena de muerte. Algunas penas leves consistían en azotes, trabajos forzados en las minas y destierro en lugares insalubres. Los delitos que se castigaban eran el adulterio, el incesto, el homicidio, el robo y la sodomía. O sea, estaba penado actos homosexuales en el Incario.
Los castigos más fuertes incluían cortar los dedos a quienes eran haraganes y mentirosos, cortar las manos a los verdugos que abusaban de sus castigos, quebrar las piernas a los chasquis que no corrían bien. Las penas de muerte incluían degollamiento, empalamiento, lanzamiento al mar, darles de comer ají hasta la muerte, despeñamiento, lanzamiento a las fieras, descuartizamiento, quemado vivo, enterrado vivo, despellejamiento, apredeamiento, ahorcamiento, entre otros métodos. Los principales delitos que acarreaban la pena de muerte eran, como habíamos dicho, homicidio, violación, sodomía, adulterio con una mujer principal, cobardía frente al enemigo, cometer errores en guerra, desertar en el ejército, robos, entre otros. Entonces, amigos, como podemos ver, las leyes incaicas son mucho más complejas que 3 simples y básicas normas de convivencia que se acuñaron en el siglo XVIII. Si el video les pareció informativo, si les ha gustado, compártalo y denme un me gusta. Si quieren ver más videos como este, solo tienen que suscribirse. En pantalla aparecen quienes me apoyan a través del portal patreon.com. Si tú también deseas hacerlo, el enlace lo dejo en la descripción, donde está también mi Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Mis videos llegan a ustedes gracias a Django, la aplicación para pedir viajes de taxi con el mejor precio del mercado y con seguridad para ti y los tuyos. Django llegó a Lima con descuentos exclusivos. Usa mi código UGOX y accede a un 30% de descuento en la tarifa base y un 30% adicional en tus 3 primeros viajes. Descarga el aplicativo móvil, ingresa al menú, luego pincha en descuentos, escribe UGOX y listo. Ya eres parte de esta gran comunidad.